En el ocaso de la Belle Époque, mientras Europa parecía disfrutar los últimos años de paz y prosperidad, en el silencio de las oficinas de diseño y el fragor de las fábricas, ya se forjaba el armamento del futuro conflicto global. En 1913, a solo un paso de la catástrofe que cambiaría el mundo para siempre, nació una ametralladora cuyo nombre resonaba como una profecía siniestra y a la vez como un desafío al destino. El Parabellum. Este nombre, que se remonta a la antigua sabiduría latina, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, no fue elegido al azar. Más que una marca comercial, se convirtió en el símbolo de toda una filosofía, una declaración de intenciones de uno de los imperios industriales más poderosos de la época. Este modelo, documentado oficialmente como la ametralladora de hombro modelo 1913, Schulter Maschinengewehr, surgió en las entrañas del consorcio alemán Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, cuyas siglas DWM inspiraban respeto y temor en la competencia mundial. Para comprender la trascendencia de esta invención, es necesario mirar al gigante detrás de su creación. La historia de DWM comenzó a finales del siglo XIX, en 1896, y no fue una fusión de capitales cualquiera. Fue el nacimiento de un pulpo corporativo que unió, bajo la rígida y visionaria dirección de Isidor Loewe, a las mejores mentes armamentísticas y capacidades de producción del continente. Bajo un mismo techo corporativo, se reunieron titanes legendarios como la alemana Mauser, con sus fusiles insuperables, y la belga Fabrique Nationale FN, famosa por sus innovaciones. A ellos se sumaron los principales fabricantes de municiones, creando un ciclo de producción cerrado. Esta alianza industrial se transformó casi instantáneamente en un imperio global, uno de los proveedores dominantes de medios de destrucción en el planeta. Sus catálogos ofrecían de todo, desde pistolas de bolsillo hasta artillería pesada. Sin duda, la joya de su corona era la copia bajo licencia del sistema de Hiram Maxim, la famosa MG-08, que se convirtió en la columna vertebral de acero del ejército imperial alemán. Era tan fiable como una roca y prácticamente tan inmóvil. Se trataba de un pesado monstruo de trípode con refrigeración por agua, que requería un equipo completo para su servicio y movimiento. Sin embargo, las ambiciones de la dirección de DWM se extendían mucho más allá de cumplir con los pedidos del Estado Mayor alemán. Anhelaban una verdadera expansión comercial. Vieron cómo los fusiles Mauser se vendían a ejércitos desde Sudamérica hasta el Imperio Otomano, y cómo las pistolas de Georg Luger se convertían en objetos de culto y prestigio. El consorcio soñaba con repetir este triunfo en el nicho de las armas automáticas. Necesitaban un producto que pudiera venderse a cualquier país dispuesto a pagar con oro, un arma sin parangón en la combinación de potencia de fuego y movilidad. La Maxim Standard no era adecuada para este rol, era demasiado pesada, costosa y logísticamente compleja para muchos clientes potenciales. Para lograr este audaz objetivo, crear una versión universal, ligera y atractiva para la exportación internacional, los diseñadores recibieron carta blanca. Esta monumental tarea recayó sobre los hombros de un ingeniero cuyo nombre aún no era famoso, pero cuyo talento era evidente para los iniciados. Karl Heinemann se unió al equipo de DWM en 1911, aportando una visión fresca a los dogmas establecidos de la mecánica. Posteriormente, el mundo lo reconocería como un destacado desarrollador de fusiles semiautomáticos con sistemas de automatización originales, pero su trabajo en el Parabellum fue su primera gran prueba. Su misión se formulaba de manera simple en teoría, pero era increíblemente compleja en la práctica. Debía tomar la clásica mecánica Maxim, probada durante décadas, pero voluminosa, y transformarla hasta hacerla irreconocible. Se requería convertir una ametralladora fija, encadenada a la tierra por su peso, en un arma ligera y maniobrable, apta para ser transportada y utilizada por un solo combatiente. El prototipo estuvo listo para pruebas en 1913.
Los especialistas en marketing de la compañía, anticipando futuras ganancias, le dieron el resonante nombre de Parabellum, esperando que abriera las puertas de arsenales en todo el mundo. Pero antes de que ese éxito pudiera materializarse, Heinemann tuvo que ganar su guerra personal, la batalla contra las leyes de la física, el exceso de peso y la inercia del pensamiento. El principal enemigo en este camino era la colosal masa de la MG08 original. Cargada, incluso sin agua en la camisa y sin cinta de cartuchos, esta bestia de acero pesaba más de 20 kilos y medio. Si se le añadía el voluminoso trípode trineo, los bidones de agua y las cajas de munición, se obtenía un sistema permanentemente anclado a una posición fortificada. Esto excluía por completo su uso en asalto, el apoyo a la infantería en maniobras rápidas y, por supuesto, hacía ridícula la mera idea de un arma automática de hombro. Heinemann, con la perspicacia de un verdadero inventor, rápidamente se dio cuenta de que el camino de la evolución gradual, aligerar piezas, perforar agujeros o usar aleaciones más ligeras, no funcionaría. Era un callejón sin salida. Se necesitaba una revolución, un cambio fundamental en la arquitectura misma del mecanismo. Y tomó una decisión que, a los armeros conservadores de la época podría parecerles un sacrilegio de la ingeniería, decidió invertir el corazón de la ametralladora, su sistema de cierre, exactamente 180 grados. Para apreciar la elegancia de esta maniobra, hay que visualizar el funcionamiento del clásico cerrojo Maxim. Era un complejo sistema de palancas conocido como cierre de manivela y biela. En el momento del disparo, bajo el efecto del retroceso, el cañón y el cerrojo comenzaban a moverse hacia atrás, y la bisagra de las palancas, como la rodilla de una pierna, se rompía y se hundía hacia abajo en las profundidades del cajón de mecanismos. Este movimiento requería un espacio libre considerable debajo del mecanismo, lo que dictaba la enorme altura del cuerpo de la ametralladora. Heinemann, cual mago, hizo que estas palancas se rompieran y se movieran hacia arriba. Este, aparentemente simple giro geométrico, condujo a un efecto inmediato y dramático, una reacción en cadena de mejoras. La altura de todo el cajón de mecanismos se redujo en aproximadamente 5 centímetros. En un plano, esto puede parecer un detalle menor, pero en el metal significó deshacerse de kilogramos de acero innecesario. La reducción de las dimensiones no solo hizo que el perfil del arma fuera más bajo, dificultando el apuntamiento del enemigo, sino que también fue la fuente principal del ahorro de peso, un factor crítico para el concepto comercial de la ametralladora de hombro. En honor a la verdad, hay que señalar que en el mundo de las ideas, rara vez algo nace en completo aislamiento. Para 1912, el ejército británico, preparándose para las tormentas venideras, ya había adoptado la ametralladora Vickers. Los ingenieros británicos, resolviendo la misma tarea de aligerar la Maxim obsoleta, llegaron a una conclusión similar y también invirtieron el sistema de cierre con las palancas hacia arriba. Si el truco de Heinemann fue una intuición absolutamente independiente, resultado de espionaje industrial o un ejemplo de cómo desafíos técnicos idénticos llevan a mentes talentosas a soluciones similares, sigue siendo objeto de debate para los historiadores de la técnica. Sin embargo, para DWM solo importaba el resultado. Habían obtenido un mecanismo capaz de competir con los mejores modelos del mundo. Pero Heinemann no se limitó a invertir las palancas. Intervino en el Sancta Sanctorum del diseño, el propio cerrojo. Aunque conservó el esquema cinemático general de la Maxim y funcionaba bajo el mismo principio de utilizar la energía del retroceso del cañón con corto recorrido, su estructura interna fue completamente rediseñada. La construcción se volvió notablemente más compleja, más elegante y, sin duda, más cara de fabricar. Era la encarnación de la escuela de ingeniería alemana, donde la perfección técnica y el ajuste preciso de las piezas a menudo se valoraban por encima de la simplicidad tecnológica y el bajo coste. Sin embargo, para un producto comercial de categoría premium, como se posicionaba el Parabellum, esto no era visto como un defecto. Las complejidades servían a un objetivo principal: garantizar un funcionamiento impecable.
como un reloj suizo, en condiciones donde cada gramo de peso contaba y donde las piezas se aligeraron al máximo, careciendo de la robustez de sus pesados hermanos de trípode. La siguiente etapa en la lucha por la forma ideal fue la eliminación de todo lo superfluo. Heinemann, como un escultor, retiró de la Maxim todas las partes sobresalientes que pudieran engancharse en el equipo del soldado o estorbar durante el transporte. El cambio visual y estructural más notable fue la reubicación del muelle recuperador. En las ametralladoras Maxim clásicas y sus primas británicas Vickers, esta pieza, el elemento más importante de la automática que devuelve las partes móviles a la posición delantera, se ubicaba externamente, bajo una característica caja convexa en el lado izquierdo del cajón de mecanismos. Este detalle no solo aumentaba el perfil, sino que también alteraba el equilibrio del arma, desplazando el centro de gravedad. Heinemann tomó una decisión radical. Colocó el muelle en el interior, integrándolo cuidadosamente en la culata. Fue una solución elegante que mató dos pájaros de un tiro. El aspecto exterior del arma se volvió limpio, aerodinámico y compacto, y el equilibrio mejoró sustancialmente. Ahora la sensación al alzar la ametralladora se acercaba a la de un fusil de gran calibre, algo inaudito para un arma automática de la época. La ergonomía también experimentó cambios cardinales, transformando el mecanismo sin rostro en una extensión de las manos del tirador. En lugar de las dos empuñaduras verticales en la parte trasera, típicas de las ametralladoras de trípode y diseñadas para sostener el arma con ambas manos al disparar desde el soporte, el Parabellum recibió una empuñadura de pistola completa para el control de fuego y una culata de madera tipo fusil. Esto finalmente trazó una línea divisoria entre esta arma y sus ancestros. Ahora era un arma individual. El ametrallador podía apoyarla en el hombro, pegar la mejilla a la culata y disparar, maniobrando el cañón con tanta libertad como un infante con un fusil. Una mirada atenta a la construcción revelaba otro detalle curioso que, quizás inconscientemente, presagió el futuro destino de esta arma. La tapa del cajón de mecanismos, que daba acceso al mecanismo de alimentación de la cinta y a la recámara del cañón, no se comportaba de manera convencional. Tradicionalmente, las tapas se abrían hacia adelante y hacia arriba sobre una bisagra. Heinemann la hizo deslizable. Se movía estrictamente hacia atrás sobre guías. A primera vista, solo una particularidad del diseño. Pero en condiciones de fuerte flujo de aire de frente, por ejemplo, al instalarla en el ala de un aeroplano o en una cabina abierta, una tapa abatida hacia arriba se convertiría en una vela imposible de cerrar o que el viento podría simplemente arrancar. La construcción deslizable era insensible a la corriente de aire entrante. Para fijar la tapa en la posición abierta, necesaria para cargar la cinta o solucionar atascos, se instaló una barra de sujeción especial con resorte aproximadamente a la mitad de la camisa de enfriamiento perforada. Los problemas de seguridad, tan importantes para el mercado comercial, también se resolvieron con la meticulosidad alemana. El seguro de nuevo diseño se trasladó directamente a la empuñadura de pistola, situándose en la parte inferior del guardamonte. Consistía en una palanca con resorte que, cuando estaba libre y sin presionar, bloqueaba de forma segura el gatillo. Para abrir fuego, el tirador debía empuñar firmemente la empuñadura con la palma, presionando la palanca. Esto garantizaba la preparación instantánea para el combate. No había necesidad de buscar interruptores o botones. Bastaba con apretar más el arma con las manos. Si el ametrallador era herido o se le caía el arma, el disparo cesaba de inmediato, previniendo víctimas accidentales entre las propias filas. El resultado de todas estas complejas y profundamente pensadas medidas de ingeniería fue un cambio radical, casi increíble, en las características de peso. Las cifras hablaban por sí solas, sonando más fuerte que cualquier publicidad. Si la MG-08 estándar, sin agua o cinta, pesaba 20,5 kilos en la báscula, el recién nacido Parabellum MG-13, en la misma configuración, marcaba solo 10,5 kilogramos. Reducir el peso a la mitad, manteniendo la potencia del cartucho de fusil y la fiabilidad de la automática, fue una pura victoria de la ingeniería. El arma ahora llevaba con pleno derecho su nombre de ametralladora de hombro. Sin embargo, en el campo de pruebas, entre la hierba verde y los sacos de arena,
Esta obra maestra de la mecánica aún no sabía que su verdadero destino no la esperaba en las trincheras ni en los campos de batalla de infantería. Su compacidad y ligereza únicas no pasaron desapercibidas para aquellos que miraban al cielo con esperanza y temor, buscando conquistar la quinta dimensión de la guerra, el océano aéreo. Los sueños de la dirección de WM sobre suministros comerciales pacíficos, sobre el oro fluyendo a las arcas de la compañía desde el extranjero, sobre el hermoso monograma de letras D, M y W entrelazadas, que se convertiría en un signo de calidad mundial, fueron rápidamente anulados por la dura realidad de la geopolítica. Europa se precipitaba rápidamente al abismo. Incluso antes de los primeros disparos en Sarajevo, en febrero de 1914, los militares alemanes, pragmáticos y desprovistos de sentimentalismos, notaron la novedad. No se complicaron tratando de adaptar el parabellum para la caballería o la infantería. Su mirada estaba más arriba. La aviación de la época aún estaba en pañales, pero ya era evidente que los aviones y dirigibles necesitarían protección. Y el parabellum, ligero, potente y cómodo, parecía el candidato ideal. Las pruebas transcurrieron de forma rápida y exitosa. La ametralladora fue inmediatamente adoptada por la flota aérea del Kaiser. Los primeros en apreciarla fueron las tripulaciones de los gigantescos dirigibles, los Zeppelines, que navegaban majestuosamente en las nubes. Para ellos, cada kilo de peso extra significaba una reducción en la carga de bombas o la altitud de vuelo, por lo que el Parabellum se convirtió en una verdadera salvación. Pronto le siguieron los aviadores en los biplanos. Los tiradores observadores, sentados en cabinas abiertas, recibieron en sus manos un arma formidable, capaz de escupir plomo a cualquier adversario. El espacio aéreo, frío e implacable, se convirtió en el hábitat natural de la ametralladora de Heinemann. Sin embargo, el combate aéreo es un tipo de guerra muy particular, con sus propias leyes de física y táctica. Lo que funcionaba en tierra se convertía en un estorbo o un peligro mortal en el cielo. La refrigeración por agua del cañón, clásica de las ametralladoras Maxim y necesaria para sostener un fuego continuo de horas para repeler oleadas de infantería, resultó ser completamente superflua en el aire. Las escaramuzas aéreas eran fugaces, duraban segundos, no horas. El agua en la camisa era un lastre innecesario, hervía y se evaporaba rápidamente en altitud, y en el cielo invernal, o a gran altura, amenazaba con congelarse, reventando la camisa y dejando el arma fuera de servicio. Entendiendo esto, Karl Heinemann no se durmió en los laureles. Ya en 1914, tras recibir los primeros comentarios de los pilotos de primera línea y comprobar el enorme interés de la Fuerza Aérea Alemana, emprendió la siguiente modernización cardinal. La camisa de agua fue eliminada sin piedad. En su lugar, apareció una ligera cubierta perforada con múltiples ranuras que permitía el libre acceso del gélido flujo de aire entrante al cañón al rojo vivo. La ametralladora recibió la letra L en su nombre, de la palabra alemana Luftgekühlte, o refrigerada por aire, y la nueva designación oficial Parabellum LMG-14. Pero los cambios no solo afectaron al sistema de enfriamiento. El combate aéreo requería una velocidad de reacción sobrehumana y una alta densidad de fuego. En condiciones en las que el objetivo destellaba en la mira por un instante, la cadencia de fuego estándar era insuficiente. Heinemann implementó en el diseño un acelerador de retroceso de boca, un dispositivo especial que utilizaba la energía de los gases de la pólvora para dar un empuje adicional al cañón hacia atrás. Esto permitió aumentar la cadencia de fuego a 600 o 700 disparos por minuto. La logística del suministro de munición en la cabina estrecha de un biplano, que vibraba por el motor y las ráfagas de viento, también exigió una revisión. Las largas cintas de lona colgando libremente se enredaban en los pies, se enganchaban en los elementos de control y actuaban como velas con el viento, amenazando con encasquillar el arma en el momento más crítico. La solución se encontró en forma de un tambor compacto que se fijaba en el lado derecho del cajón de mecanismos. En este tambor se cargaba de antemano, en tierra, una cinta de 200 cartuchos. Esto permitía al tirador abrir fuego sin preocuparse por la alimentación de la cinta
y recargar rápidamente el arma simplemente cambiando el tambor con una sola mano. De ser una ametralladora de hombro comercial de uso general, el arma mutó definitivamente en una herramienta altamente especializada para la guerra aérea. Un depredador, diseñado para cazar en las nubes. La guerra se prolongó, volviéndose cada vez más tecnológica y brutal. Para 1917, cuando en los cielos ya no dominaban los torpes palomos, sino los veloces cazas, el Parabellum pasó por el crisol de la última modernización significativa, convirtiéndose en el modelo MG-14-17. El objetivo de los diseñadores era ahora la perfección extrema, exprimiendo al máximo el esquema existente para crear el arma defensiva ideal. El diámetro de la cubierta perforada se redujo al mínimo para disminuir la resistencia frontal del aire. La aerodinámica se volvía más importante que la capacidad térmica, pero la innovación más crucial fue la instalación de una mira óptica. Los días de disparos desordenados hacia esa dirección habían terminado. Ahora el tirador podía alcanzar objetivos de rápida maniobra con precisión quirúrgica, a distancias inaccesibles para el ojo normal. La ergonomía de control también se perfeccionó, teniendo en cuenta la especificidad del combate en una torreta estrecha. La barra de sujeción para la tapa del cajón de mecanismos, que mencionamos antes, fue elevada y diseñada estructuralmente en forma de una especie de empuñadura. Es importante entender que no era una empuñadura para sostener el arma durante el disparo o el transporte. Era un punto de apoyo para la mano del tirador al manipular la recarga con guantes a varios kilómetros de altura, cuando los dedos se entumecían por el frío. El resultado de esta carrera evolutiva fue otra reducción de peso. El arma adelgazó 1 kilo más. La versión final, perfeccionada, MG-14-17, con una longitud total de 1.220 milímetros y una longitud de cañón de 700 milímetros, marcaba la cifra fenomenal de 9.5 kilogramos en la balanza. Piense detenidamente. Una ametralladora que usaba el potente cartucho de fusil 7.92 por 57 milímetros Mauser, capaz de escupir plomo a una cadencia de 700 disparos por minuto, pesaba menos de la mitad de su progenitora MG-08, de donde todo comenzó. Fue un verdadero milagro de la ingeniería, un triunfo de la razón sobre el metal. La alimentación se seguía realizando desde una cinta de tela estándar de 30 milímetros de ancho, enrollada en un tambor. Otro detalle importante que muestra la atención a los pormenores fue el sistema de eyección de las vainas. Las vainas disparadas se expulsaban estrictamente hacia abajo a través de una ventana especial. En el combate terrestre esto no era de gran importancia, pero en el aire, una vaina caliente volando hacia la cara del piloto o cayendo en el motor podía provocar una catástrofe. La eyección hacia abajo garantizaba que la basura de la guerra se dirigiera al abismo sin dañar la frágil estructura del aeroplano. Sin embargo, el destino del Parabellum, a pesar de toda su perfección técnica, estuvo trágicamente ligado al desenlace de la guerra. Con las primeras salvas de artillería en agosto de 1914, todos los sueños sobre un mercado mundial, sobre la exportación a América Latina o Asia, fueron olvidados. Las líneas de producción de DWM trabajaban sin descanso, y absolutamente todos los ejemplares fabricados, ya fuera el modelo temprano de 1913, el de transición de 1914 o el perfeccionado de 1917, fueron absorbidos completamente por el insaciable estómago de las Fuerzas Aéreas Imperiales Alemanas, Luftstreitkräfte. El arma se convirtió en un bien codiciado y de élite. La prioridad en el suministro se daba a los montajes de torreta para los tiradores observadores en los biplanos de reconocimiento y bombarderos. Los pilotos la valoraban por su fiabilidad y facilidad de apuntamiento. Más aún, el Parabellum desempeñó su papel en la revolución de la aviación de caza, aunque permaneció en la sombra. Su automática era tan precisa que fue en su base donde se llevaron a cabo los primeros experimentos para crear el sincronizador, un mecanismo que permitía disparar a través de la hélice giratoria del avión sin dañar las palas. Anthony Fokker, al crear su famoso Endecker, utilizó la experiencia de trabajar con el Parabellum, aunque finalmente para las ametralladoras de caza se eligió la Spandau LMG-0815 modificada, más accesible y sencilla para la producción en masa. Pero fue la ligereza y la cadencia de fuego, concebidas por Heinemann para el éxito comercial,
lo que convirtió al Parabellum en el estándar al que aspiraban los diseñadores. El final de esta historia se escribió en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Tras la capitulación de Alemania y la firma del humillante Tratado de Paz, la producción de armamento militar fue estrictamente limitada. La fabricación de Parabellums se detuvo de inmediato. Las enormes reservas de estas obras maestras de ingeniería, que habían pasado por el fuego y el agua de las batallas celestes, fueron incautadas sin piedad por los aliados victoriosos. La mayor parte fue enviada a fundición o a la prensa, destruyendo la posibilidad misma del resurgimiento del poder militar alemán. Sorprendentemente, un sistema tan técnicamente perfecto no despertó interés en los vencedores como trofeo para estudio o copia. Incluso los estadounidenses, generalmente ávidos de novedades técnicas y que se llevaron miles de ametralladoras pesadas MG-08 como reparaciones para entrenamiento y estudio, fueron indiferentes al Parabellum. Quizás era demasiado complejo, demasiado alemán en su exigencia de cultura de producción y mantenimiento. Al final, el sueño de Karl Heinemann de una ametralladora que conquistara el mundo se limitó a su servicio altamente especializado en una única guerra perdida y su posterior desaparición casi total de la faz de la Tierra. Hoy en día, las variantes tempranas del Parabellum, especialmente aquellas que conservaron la refrigeración por agua, testigos de la idea comercial original, son rarísimas piezas de museo buscadas por coleccionistas de todo el mundo. La ironía del destino es que incluso esta arma puramente celestial a veces regresaba a la Tierra, cerrando el círculo. La historia conserva un hecho interesante. Uno de los primeros ejemplares con refrigeración por agua, cuya fotografía ahora adorna manuales históricos, no fue capturado en un cepelín derribado, sino en una trinchera sucia. Sucedió el 17 de agosto de 1918 durante la feroz batalla del Somme. El trofeo fue a parar a manos de los soldados del 57º Batallón del Ejército Australiano. Aparentemente, en la desesperación de los últimos meses de la guerra, los alemanes, sufriendo escasez de munición y armamento, bajaron de los cielos todo lo que podía disparar para tapar los huecos en la defensa. Así, en el barro de los campos de Picardía, terminó la odisea de la ametralladora nacida para el comercio global, que se elevó al sol y se convirtió en un monumento silencioso a una época pasada de grandes diseñadores y grandes tragedias.